Hola, mi gente linda. Bienvenidos a esta temporada número 4 de Metamorfos, de pieza rota a obra maestra, from broken piece to masterpiece. Hoy quiero sentarme contigo, así como cuando uno respira hondo antes de tocar una herida que todavía arde, porque lo que vamos a hablar hoy duele, pero también sana. Hoy quiero hablarte de la fe después del trauma emocional. De esa fe que se fractura cuando la vida se rompe, de esa fe que se cuestiona, que tiembla, que se siente defraudada, traicionada o abandonada por quienes representan a Dios. De esa fe que un día fue hogar y que luego se volvió un laberinto. Hace unos meses atendí a Elena. Creció en la iglesia desde niña. Servía, ministraba, cargaba sillas, predicaba en culto de jóvenes. Era la que siempre decía amén más fuerte. Pero un día, su líder, que esa figura espiritual en la que confiaba, la humilló públicamente por algo que ni siquiera había hecho. Y luego de eso vino el silencio, la indiferencia, las miradas evitadas. La congregación, que antes era refugio, se convirtió en un lugar donde ella no podía respirar. En terapia dijo, doctora, yo no dejé de creer en Dios. Dejé de creer en la gente que decía hablar en su nombre. Ese día lloró como quien deja caer un peso sostenido por demasiado tiempo. Y con lágrimas me preguntó, ¿dónde estaba Dios cuando me hirieron en su nombre? Y quizás tú que me escuchas también te has hecho la misma pregunta. Cuando vivimos trauma, ya sea pérdida, abuso, abandono, traición, injusticia, humillación, aparece un cuestionamiento que muchos sienten, pero pocos admiten. Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué a mí? Y cuando la herida viene de la iglesia o de la congregación, esas preguntas se vuelven aún más dolorosas. No porque Dios haya fallado, sino porque la gente falló mientras usaba su nombre. La verdad es que nadie nos preparó para este tipo de trauma. Nos enseñaron a callar, a perdonar rápido, a cubrir con amor, entre comillas, a no cuestionar, a no dudar. Pero la fe verdadera también se sostiene en preguntas sinceras. Y te digo algo con todo mi corazón. Dios no se ofende cuando tú sangras frente a Él. Dios no retrocede cuando tú dudas. Dios no te suelta cuando tú cuestionas. En otro caso, Marcos, un joven músico, llegó a consulta casi sin voz emocional. Su pastor lo acusó falsamente de estar en pecado, solo porque decidió estudiar fuera del país. La congregación le dejó de hablar. Las amistades se alejaron. Lo que más le dolió no fue la acusación, porque nadie preguntó su versión. Nadie lo defendió, nadie lo buscó. En el segundo mes de terapia finalmente dijo, no sé si quiero saber de la iglesia, pero extraño a Dios. Ese es el punto. Tu alma sabe distinguir entre la voz del amor y el ruido humano, aunque al momento todo se mezcle. Cuando la herida viene de líderes y congregaciones, la fe queda en shock, pero no muerta. Se esconde, pero no desaparece. Se agota, pero no deja de latir. ¿Cómo te ve Dios después del trauma? ¿Cómo se ve Dios después del trauma? Tal vez Dios ya no se siente como antes. Quizás ya no levantas las manos con facilidad. Quizás el templo te dispara ansiedad. Quizás los versículos que antes te consolaban ahora te confunden o te lastiman. Y quiero que escuches esto con claridad. Eso no significa necesariamente que te alejaste de Dios para siempre. Significa que estás sanando, porque la fe después del trauma se ve distinta. ¿Cómo se ve? Se ve más silenciosa, más honesta, menos religiosa, más real, menos performance, más relación, menos hacer y más ser. Dios después del trauma no se ve como la imagen que te pintaron.
No es el Dios que castiga, que exige, que controla, que manipula, que se ofende por todo. Ese fue el Dios creado por hombres heridos. El Dios real aparece en la noche oscura, en la respiración entrecortada, en el no entiendo, pero aquí estoy, en el ayúdame a creer, Dios. Es el Dios que se sienta contigo en la herida sin apurarte a sanar. Y aunque la fe fue golpeada, también puede ser tu lugar seguro. No la fe de exigencias, no la fe de máscaras, no la fe de la culpa, no la fe que usa textos bíblicos para silenciar tu dolor. Me refiero a esa fe íntima, mínima, a veces temblorosa, pero viva. Esa fe que te sostuvo la última vez que sentiste que no había salida. Esa fe que te permitió respirar cuando todo era demasiado. Esa fe que te habló en lo secreto diciéndote, no te voy a soltar. En este punto quiero decirte algo que le dije a Elena y a Marcos. La herida no define tu fe, tu valentía al enfrentarla sí. ¿Y cómo se supera la herida de la fe? Te cuento algunos pasos reales, humanos y alcanzables. No voy a darte recetas de ve, ora, ayuna, lee la palabra. Eso sí es importante. Pero te daré algunos pasos pequeños, quizás simples, que pueden ayudarte a restaurar tu fe luego del trauma emocional. Número 1, valida tu dolor. Lo que pasó, pasó, no lo minimices. Número 2, establece la diferencia entre las personas y Dios. Lo que hicieron en su nombre no es su carácter. Número 3, permítete un descanso espiritual. No tienes que volver de inmediato a ningún templo. Sé que muchos me odiarán por escucharme decir esto, pero a veces es necesario tomarse una pausa, dejar que el alma respire antes de regresar al lugar donde nuestra fe fue herida. Número 4, reaprende a orar desde la honestidad, no desde la culpa. Número 5, busca una comunidad segura, aunque sea solo una persona. No debes hablar tus problemas con todo el mundo. Eso te expone a que tu fe nuevamente sea herida en el trauma. Número 6, trabaja el trauma sin espiritualizarlo todo, sin demonizarlo todo. Tu alma también es psicológica. Recuerda que te he dicho antes que somos cuerpo, alma y espíritu. Y los tres conviven en uno. Hay que atender a cada uno de ellos. La parte física, la parte espiritual y la parte animal. Número 7. Regresa a Dios poco a poco, sin presión, sin fórmulas, sin deber. Y número 8. Reconstruye tu fe con tus propias manos, no con los escombros de otros. Quizás hoy me estás escuchando este episodio desde tu propia herida. Quizá te alejaste de Dios porque te rompieron el alma usando su nombre. Quizás pienses que tu fe está muerta, pero en realidad está en reposo, no enterrada. Quiero regalarte esta imagen. La fe después del trauma es como un vaso roto preparado con kintsugi. Ya me has escuchado hablar de esa metáfora. Y no vuelve a ser igual. Sin embargo, vuelve a ser más honesta, más profunda, más fuerte, más tuya. Una fe más valiosa. Dios no tiene miedo de tus grietas, no espera a que regreses como antes. Solo quiere caminar contigo tal y como estás ahora. Y si nadie te lo ha dicho, déjame decírtelo yo. Dios nunca estuvo ausente, solo estabas demasiado herido, demasiado herida para sentirlo. Y aún así, Dios jamás soltó tu mano. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que estas reflexiones sean un faro que ilumine un poco más tu camino y te recuerden que no estás solo en esta travesía. Recuerda que cada lunes te espero con un nuevo episodio, un espacio para seguir explorando, cuestionando y creciendo juntos. Si quieres profundizar más en los temas que estaremos trabajando en esta temporada, mis libros Almas Rotas y su manual de trabajo
Están disponibles en Amazon y en mis redes sociales puedes encontrar toda la información sobre cómo obtenerlos en las diferentes librerías del país o por contacto directo conmigo. En Facebook nos encuentras como Betsaida Liz Gómez _escritora y en Instagram como B Gómez Escritora. Tu voz también es parte de esta misión. Tu apoyo es muy valioso. Cada vez que compartes un episodio, dejas un comentario o te suscribes, no solo apoyas este proyecto, sino que te conviertes en un puente para que este mensaje de esperanza y de transformación llegue a más personas que lo necesitan. Tú eres parte de que otros encuentren claridad, aliento y nuevas fuerzas. Así que no olvides suscribirte, darnos follow, presionar la campana y dejar tu comentario sobre lo que más te resonó. Y si este mensaje tocó tu corazón, anímate a compartirlo, porque nunca sabes a quién puedes estar regalándole un nuevo comienzo. Quiero aclarar que lo que comparto aquí son solo pinceladas de un tema mucho más amplio y tienen un propósito exclusivamente educativo. Nada de lo que escuchas sustituye una consulta o un proceso de terapia psicológica. Si en el camino identificas que necesitas una ayuda más personalizada, te animo a buscar el acompañamiento de un terapeuta certificado. En Metamorfos también ofrecemos servicios terapéuticos y estaríamos honrados de acompañarte en tu proceso. Solo tienes que contactarnos y agendar tu cita. Contáctanos a metamorphos.experience@gmail.com y en nuestras redes sociales, en Facebook como Metamorfos y en Instagram como metamorphos.experience. Serás recibido con respeto, empatía y el compromiso de caminar contigo hacia tu bienestar. Hasta la próxima y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones.